De la vida de José de Nazaret. No se habla mucho de San José. Yo estoy seguro que para la gran mayoría de todos nosotros la vida de San José es medio misteriosa, no sabemos mucho de él. En primera instancia, pues porque la Biblia tampoco nos habla mucho de él, sabemos muy poco, así que tenemos que acudir a muchas otras fuentes, pero bueno, creo que vamos a poder salir esta noche con una serie de enseñanzas y una serie de datos que estoy seguro que nos van a ayudar en nuestro enriquecimiento personal. Quisiera comenzar con una homilía que hizo en ese entonces cardenal Joseph Ratzinger, el Papa Benedicto XVI, en Roma el 19 de marzo de 1992, que resume mucho lo que es la vida de San José, y por eso me atrevo a citarlo. Dice: y morirá por fin José sin haber visto manifestarse la misión de Jesús. En su silencio quedarán sepultados todos sus padecimientos y esperanzas. La vida de este hombre no ha sido la del que, pretendiendo realizarse a sí mismo, busca en sí solamente los recursos que necesita para hacer de su vida lo que quiere. Ha sido el hombre que se niega a sí mismo, que se deja llevar a donde no quería. No ha hecho de su vida cosa propia, sino algo para dar. No se ha guiado por un plan que hubiese concebido su intelecto y decidido su voluntad, sino que, respondiendo a los deseos de Dios, ha renunciado a su voluntad para entregarse a la de otro, la voluntad grandiosa del Altísimo. Pero es exactamente en esta íntegra renuncia de sí mismo donde el hombre se descubre. Porque tal es la verdad, que solamente si sabemos perdernos porque tal es la verdad, que solamente si sabemos perdernos, si nos damos, podremos encontrarnos. Cuando esto sucede, no es nuestra voluntad quien prevalece, sino esa del Padre a la que Jesús se sometió. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Y como entonces se cumple lo que decimos en el Padre Nuestro: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Es una parte del cielo la que hay en la tierra, porque en esta se hace lo mismo que en el cielo. Y es una homilía que hace en su momento, lo que digo, y resume mucho lo de la vida de San José: su silencio, su entrega, su obediencia, su encontrarse a sí mismo, que es lo que precisamente lo hace grande. Conocemos de la vida de San José no por lo que dijo, sino por lo que hizo. Porque si miramos, y lo vamos a tratar de desarrollar, nos vamos a dar cuenta que no conocemos su voz. La voz de José no se conoce, no sabemos cómo era su voz, como sí sabemos cómo era la voz de la Virgen María, ¿cierto? Porque tenemos pasajes bíblicos donde María habla. Tenemos obviamente de Jesús, tenemos de los discípulos, pero no tenemos de José, no conocemos la voz de José. Así que conocemos a José no por lo que haya dicho, sino por lo que hizo. Y eso es bien interesante de él. De los 4 evangelios, solamente Mateo nos habla de José. Nos vamos a referir y lo vamos a desarrollar precisamente por eso. Pero lo poco que logramos saber de él bíblicamente va a ser suficiente para dejar lo que pienso para mí va a ser esta noche lo más importante de él, y es lo que hace su santidad. Se le conoce como el patrono de la buena muerte. Creo que es un dato que la mayoría sabe, precisamente pues porque murió rodeado de Jesús y de la Virgen María. O sea, ¿qué más quisiera uno tener al lado en el momento más importante en nuestras vidas, que es el momento, no es cuando nos casamos, no es cuando nacemos, no es cuando nos ganamos la lotería, ni cuando la perdemos, no, es cuando nos morimos? Y precisamente el 19 de marzo celebramos lo que tradicionalmente en Occidente ha sido lo que creemos que es la fecha de su muerte. Esto es un paréntesis. Siempre la vida de los santos, cuando celebramos una fecha en especial, celebramos es la muerte. Cuando la fecha, si hoy es la fecha de San Antonio, es porque hoy murió San Antonio.
no cuando nace, excepto celebramos la del niño, la de Jesús, su nacimiento, y la de la Virgen María, su nacimiento, pero de resto, y la de Juan el Bautista. Muy bien, patrono de la Iglesia Universal, ya eso es un tema que lo voy a desarrollar ahorita, ¿por qué es el patrono de la Iglesia Universal? En los misterios gozosos, los tres últimos misterios gozosos hacen referencia a lo que sabemos precisamente de José, que es el nacimiento de Jesús, la presentación del niño Jesús en el templo y el niño Jesús perdido y vuelto a encontrar en el templo. Ahí vamos a ver que José está presente en esos últimos tres misterios del gozoso. Su festividad el 19 de marzo, y también tenemos el 1 de mayo, la fecha de San José Obrero, que es la fecha del trabajo. Así que José tiene una relevancia bien importante y vamos precisamente a desarrollarlo. La Biblia lo llama un hombre justo y entra en ese esplendoroso club de los justos que habla la Biblia. Noé es uno de esos hombres justos que llama Jesús, que lo encontró justo a sus ojos. José es uno de esos hombres justos, pero no precisamente porque la mayoría de nosotros tenemos esa imagen de hombre justo, un hombre santo, no precisamente por su apego a la ley, porque de hecho ahorita vamos a ver que él no fue que se hubiese apegado completamente a la ley por lo que sabemos precisamente bíblicamente, sino por su obediencia y por su trato misericordioso con el prójimo. Y ahí es donde pienso que tenemos que nosotros aprender de José, aprender de San José y centrar nuestra atención precisamente en eso. Tengo de fuentes, hay una película que se llama José de Nazaret, hay muchas películas de José de Nazaret, yo he visto muchas películas de José de Nazaret, pero creo que aquí yo les he mencionado, cuando vemos películas, la mayoría, tristemente, las películas que nos llegan a nosotros aquí en Estados Unidos, son producidas por cristianos. Ustedes saben que la visión cristiana de José, de María, difiere mucho de la visión católica. Así que hay una película que tiene una visión católica bien interesante, que es del año 2000, que es producida por Mertés. Él es un italiano y él sacó una colección que se llama Los Amigos de Jesús. Y una de esas películas que son Los Amigos de Jesús es precisamente la de José de Nazaret. Así que si alguien quiere ver una película de José de Nazaret, le recomiendo esa. La puede ver gratis, está en YouTube o la está en internet, la puede ver gratis, la de Mertés. ¿Por qué? Porque tiene la visión cristiana. Y ahorita que desarrolle un poquito, les voy a hacer énfasis por qué es importante la visión católica de José. Yo cuando les di aquí un tema mariano, les hacía énfasis de una película también de María de Nazaret, que fue producida por un católico, La visión católica de María, donde María es una mujer entregada a su esposo, que tiene un papel relevante en la familia, en la Sagrada Familia, no como la de la Natividad, que también estuvo muy de moda hace 4 o 5 años, donde muestran a María como la empleada del servicio de la familia, de la gran familia. Aquí no, en la película de María de Nazaret tiene ese papel lo más de lindo de como mujer, y que tiene una parte activa en eso. Y segundo, hay un libro que yo creo que también lo he mencionado varias veces, porque es un libro de los pocos libros realmente que hablan bibliográficamente, novelado, es una novela, la de La sombra del padre, de Jan Dobraczynski. Él es un polaco, él ha escrito muchos libros, yo no sé si esté vivo todavía, pero este libro en particular, La sombra del padre, el prefacio lo escribió Ratzinger, así que cuando todavía era cardenal. Así que es un libro biográfico muy apegado a la Biblia, es una edición católica, repito, pero pues tiene una novela, pero él se basa mucho en documento histórico, realmente es muy apegado a lo que nosotros sabemos de José. Y 2 encíclicas que han sido escritas exclusivamente en referencia a José. Una de Pío de León XIII y otra de Juan Pablo II, y de esas voy a hacer referencia.
Patrono de la Iglesia Universal. Él fue nombrado patrono de la Iglesia Universal en 1870. Cuando se hizo el nombramiento del patrono universal, citan entre las razones por las cuales se nombraba a José patrono de la Iglesia Universal las siguientes. Dice: las razones por las que el bienaventurado José debe ser considerado especial patrono de la Iglesia, y por las que a su vez la Iglesia espera muchísimo de su tutela y patrocinio, nacen principalmente del hecho que él es el esposo de María y padre putativo de Jesús. José en su momento fue el custodio legítimo y natural, cabeza y defensor de la Sagrada Familia. Es por tanto conveniente y sumamente digno de bienaventurado José, lo mismo que entonces solicita tutelar santamente en todo momento a la familia de Nazaret, así proteja ahora y defienda con su celeste patrocinio a la Iglesia de Cristo. O sea, José fue el defensor natural, como lo fue cualquier cabeza de familia en su momento y hoy en día, a pesar de que tristemente buscamos en esa igualdad de género, que cada vez queremos estar iguales los unos y los otros. Realmente debemos reconocer que el hombre cumple esa función de protector de familia. La mujer tiene su rol, el hombre tiene su rol, y uno de esos roles que tenemos genéticamente, culturalmente, socialmente, ha sido precisamente esa parte de protección. Desde la época de la caverna, el hombre salía a cazar, porque el hombre era el que se enfrentaba al león, al elefante, a cazar y todo, era el que protegía, el que proveía, y la mujer estaba cumpliendo otro. Eso no quiere decir que el uno es más importante que el otro, pero no voy a entrar en el tema, en ese tema. Pero padre putativo y defensor de la Sagrada Familia, por lo tanto hacemos ese símil a defender precisamente a la Iglesia Católica. Entonces, desde 1870 él fue nombrado patrón de la Iglesia Universal. Un dato curioso de la vida de José: él no tuvo un papel relevante incluso en la Iglesia durante los 21 siglos que tenemos de Iglesia. Él más o menos empieza a tomar un papel relevante del siglo XV en adelante. De ahí para atrás, José había sido una figura que no era muy activa, digamos, dentro del seno de la Iglesia occidental. En la Iglesia oriental sí ha tenido un papel relevante prácticamente del siglo III, pero en Occidente del siglo XV en adelante. En una de las cartas encíclicas, ahorita les voy a decir el nombre, pero quiero leerles esto primero. Dice así: o sea, les voy a leer la introducción de una carta encíclica, no les voy a decir el título, nada, les voy a dar una carta encíclica, porque les quiero hacer una prueba que he hecho con varias gente, a ver si también sale aquí. Dice: ahora, esta es la introducción de una carta encíclica. Ahora, venerables hermanos, o sea, nos están hablando a nosotros, ustedes conocen los tiempos en los que vivimos. Son poco menos deplorables para la religión cristiana que los peores días, que en el pasado estuvieron llenos de miseria para la Iglesia. Vemos la fe, raíz de todas las virtudes cristianas, disminuir en muchas almas. Vemos la caridad enfriarse. La joven generación diariamente con costumbres y puntos de vista más depravados. La Iglesia de Jesucristo atacada por todo flanco, abiertamente o con astucia. Una implacable guerra contra el soberano pontífice y los fundamentos mismos de la religión socavados con una osadía que crece diariamente en intensidad. Estas cosas, en efecto, tan notorias que no hace falta que nos extendamos acerca de las profundidades en las que se ha hundido la sociedad contemporánea o acerca de los proyectos que hoy agitan las mentes de los hombres. Ante circunstancias tan infaustas y problemáticas, los remedios humanos son insuficientes y se hace necesario como único recurso suplicar la asistencia del poder divino. Si yo les preguntara a ustedes, esto que yo les acabo de leer,
¿de qué época más o menos es? ¿Ustedes qué fecha me dicen? De ahora. De los 80, 1980, 1990, del 2019. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿Ah? De hace pocos años. Pues bien, esto que les acabo de leer, desde que yo leí esta encíclica, le he preguntado a mucha gente esa misma prueba. Les leo esto y les digo, ¿usted qué fecha le pondría a lo que le acabo de leer de esta encíclica, de esta citación? Y la mayoría me dice como Teresa, de ahoritica. Pues bien, esto que les acabo de leer es del año 1889, tiene 110 años, 120 años. ¿Y por qué les hago esto? Y por qué le quiero, esto es un paréntesis, porque esta es la introducción a la carta encíclica de San José, pero cuando lo leí me llamó la atención, porque mucha gente piensa que los tiempos que vivimos ahorita son señales del fin del mundo. Hay gente que tiene una visión un poco caótica y apocalíptica de la vida y pensamos o piensan que ahora sí, mejor dicho, esto se acabó, esto ya no va más, esto está terrible y no sé qué. Pero miren, esto tiene 110 años, hace 110 años el Papa estaba diciéndole esto a la comunidad, él estaba preocupado, que los jóvenes, mejor dicho, ya se enloquecieron, más depravados para dónde, que la sociedad ya no quiere creer en Dios, que la misericordia se acabó, que la fe se acabó, y 120 años estamos aquí reunidos en nombre del Señor, donde la promesa del Señor, que las puertas del infierno no prevalecerán, pues se cumple y se seguirán cumpliendo para alegría y esperanza nuestra. Así que para aquellos que tienen un poco esa visión apocalíptica y que cada vez que pasa algo piensan que, mejor dicho, ahora sí el diablo se por esto, no, esto no es novedad y seguimos adelante porque el Señor camina con nosotros. Así que cierro ese paréntesis porque me llamó la atención, y a todo el mundo que le hacía la pregunta, todo el mundo me decía, uy, esto lo escribieron ayer, y mire que tiene 110 años. Pues bien, esto es la carta encíclica Quam Pluries, y en esta encíclica es donde se decreta la devoción de San José, 1889, o sea, tiene 120 años, 110 años, precisamente donde se hace esa exhortación a la devoción a San José. Es del 15 de agosto de 1889 y es una carta encíclica del Papa León XIII. Muy bien, ahora sí quiero de aquí, que es una carta encíclica, no es muy larga, no es muy grande. Si alguien la quiere leer, repito, ustedes van al website del Vaticano, la encuentran en 4 idiomas, español e inglés entre ellos, y repito, hay 2 cartas encíclicas de la Iglesia que nos hablan de San José. Esta es una, y la otra que les voy a mencionar ahorita de Juan Pablo II. En esta quiero leerle lo siguiente: los padres de familia encuentran en José la mejor personificación de la paternal solicitud y vigilancia. Los esposos, un perfecto de amor, de paz, de fidelidad conyugal. O sea, a nosotros los esposos encontramos en San José una inspiración para el amor, la paz y la fidelidad conyugal. Los nobles de nacimiento aprenderán de José cómo custodiar su dignidad, incluso en las desgracias, que a todos nos van a pasar, o ya nos pasaron, nos están pasando, nos van a pasar. No nos vamos a escapar de las tristezas y las desgracias, porque precisamente vivimos en un mundo de pecado. Este no es el cielo, y eso es una cosa que nosotros debemos siempre tener muy presentes, porque pensamos que aquí estamos en el cielo. No, este no es nuestro hogar, el hogar está allá, este no es nuestro hogar. Los ricos entenderán por sus lecciones cuáles son los bienes que han de ser deseados y obtenidos con el precio de su trabajo. A los ricos, o sea, mira acá, nos da a los nobles de nacimiento, a los esposos, a los ricos. En cuanto a los trabajadores, artesanos y personas de menor grado, su recurso a San José es un derecho especial y su ejemplo para su particular imitación, pues José, de sangre real, unido en matrimonio a las más grandes y santas de las mujeres, considerado el Padre de Dios, pasó su vida trabajando y ganó con la fatiga del artesano el necesario sostén para su familia. Tengamos eso presente, porque lo voy a unir con la otra encíclica que me parece sumamente valioso.
Y más adelante dice, y es por esto que, confiado mucho en su celo y autoridad episcopal, venerables hermanos, y sin dudar que los fieles buenos y piadosos irán más allá de la mera letra de la ley, disponemos que durante todo el mes de octubre, durante el rezo del rosario, sobre el cual ya hemos legislado, se añada una oración a San José. Con esta encíclica se pidió que a partir de aquí se tuviera en el mes de octubre, que se reza el rosario, una oración especial a San José. Algunos creo que la conocen, y es en esa oración de San José que se incluye en esta carta encíclica. Si alguien no la conoce, se las voy a leer. Dice así: a ti, bienaventurado San José, acudimos en nuestra tribulación, y después de implorar el auxilio de tu Santísima Esposa, solicitamos también confiadamente tu patrocinio. Con aquella caridad que te tuvo unido con la Inmaculada Virgen María, Madre de Dios, y que por el paterno amor con que abrazaste al niño Jesús, humildemente te suplicamos que vuelvas benigno los ojos a la herencia que con su sangre adquirió Jesucristo, es decir, nosotros, y con tu poder y auxilio socorras nuestras necesidades. Protege, oh providentísimo custodio de la divina familia, la escogida desvenencia de Jesucristo. Aleja de nosotros, oh Padre amantísimo, este flagelo de errores y vicios. Asístenos propicio desde el cielo en esta lucha contra el poder de las tinieblas, y como en otro tiempo libraste la muerte, la vida amenazada del niño Jesús, así ahora defiende a la Santa Iglesia de Dios de las hostiles incías y de toda adversidad. Y a cada uno de nosotros protégenos con tu constante patrocinio, para que, a ejemplo tuyo y sostenido por tu auxilio, podamos vivir y morir santamente y alcanzar en los cielos la eterna bienaventuranza. Amén. ¿Alguno la había escuchado? ¿No? Bueno. Entonces, de la encíclica que les acabo de leer, 1889, voy a pasar a la segunda, que no es una encíclica, es una exhortación apostólica del Papa Juan Pablo II, que se llama Redemptium Justus, de Juan Pablo II, sobre la figura y la misión de San José en la vida de Cristo y de la Iglesia. Y miren lo lindo, dice: se trata, en definitiva, de la santificación de la vida cotidiana, de la santificación de la vida cotidiana, que cada uno debe de alcanzar según el propio estado. Más adelante dice: San José es el modelo de los humildes, que el cristiano eleva a grandes destinos. San José es la prueba de que para ser buenos y auténticos seguidores de Cristo no se necesita grandes cosas, sino que se requiere solamente las virtudes comunes, humanas, sencillas, pero verdaderas y auténticas. Y sigue, en esta exhortación apostólica, miren lo que nos está diciendo el Papa Juan Pablo II. Nos está recordando que San José no hizo grandes cosas. ¿Qué hizo? Amar a su familia, trabajar, cuidarla y protegerla. No nos está diciendo, mire nada menos la figura de San José, patrono de la iglesia, llamado en la Biblia un hombre justo. Y no nos están diciendo que José hizo unas cosas como las pudo haber hecho San Francisco de Asís, o como las pudo haber hecho Santa Bárbara, que entregó su vida, o como pudo haber hecho muchos santos de la iglesia que entregaron sus vidas de una manera, martirizados, de una manera pues totalmente sobrehumana muchas veces. Es la figura que mucha gente tiene de los santos. Y aquí no, aquí nos están recordando, y me parece que esta noche ese es el mensaje que quisiera que cada uno se llevara esta noche. Aquí nos están recordando que para ser santos no se necesita hacer esas grandes obras que pensamos que son inalcanzables para nosotros. San José, ¿qué hizo? Su vida cotidiana, nos están recordando, entregada a su familia en el amor de Dios, entregada a su familia. Trabajó, amó a su esposa, amó a su hijo y cuidó de ellos.
y se hizo santo, y es santo, llamado santo de Dios, hombre justo, escogido por Dios para semejante misterio, para semejante tarea de cuidar a su familia aquí en la tierra, y no hizo grandes cosas. Y eso me parece muy importante, porque nosotros tendemos a pensar que la santidad no es para nosotros. Pero recordemos que esta es una diferencia de la Iglesia Católica con las iglesias cristianas. La Iglesia cristiana envalentona, la Iglesia exhorta a sus seguidores a ser buenos, a ser buenas personas. La Iglesia Católica nos exhorta no a ser buenos, a ser santos. La Iglesia Católica nos exhorta a ser santos. Todos nosotros estamos llamados a ser santos, no a ser buenos, como lo hace la Iglesia cristiana. Nosotros a ser santos. Pero para ser santo no pensemos que eso es algo que está fuera de mi alcance. No, si usted es pintor, siendo pintor, padre de familia, abuelo, vecino, ciudadano, podemos ser santos. Está a nuestro alcance. Y José es la figura que nos lo recuerda. Así que ese es el primer mensaje que yo quiero que ustedes se lleven esta noche. Y nunca se nos deje, no dejemos olvidarnos de eso. Que a través de nuestra vida cotidiana podemos ser santos, hombres y mujeres, cada uno en nuestro lugar, en nuestro rol, podemos ser santos. Sabemos de José pocos datos bíblicos. Uno, pues que nace en Belén, su nacimiento en Belén, era judío, de profesión carpintero, aunque la traducción griega cuando hace referencia a José en sus oficios era que era como un todero, como un handyman de hoy en día, pero tradicionalmente siempre se le ha referido él como carpintero. Su padre se llamaba Jacob. Recordemos que en la Biblia hay dos genealogías, una de José y la otra de María. La de José la que trae el Evangelio de San Mateo y la de María la que trae el Evangelio de San Lucas. En este libro que les digo de La sombra del Padre, cuenta mucho cómo fue ese enamoramiento de José, porque de José hay muchas fantasías, ahorita mencionaré algunas, hay muchas fantasías y muchas leyendas. Una de esas, todos sabemos, o por lo menos es como de común conocimiento, que el matrimonio judío era un matrimonio arreglado. Para muchos nosotros en Latinoamérica ese concepto no lo manejamos mucho. En mi caso personal, yo aquí me he documentado mucho más porque tengo muchos compañeros hindúes que ellos sí conservan todavía esa tradición del matrimonio arreglado, del matrimonio que le presento a la que va a ser su esposa y se casan 2 días después. Y sabemos eso de la tradición judía. Aún hoy en día en los ortodoxos sigue existiendo mucho esa tradición. Y mucha gente piensa que así fue el matrimonio de José y de María, que le escogieron a María y le dieron ese de allá, con ese se casa usted mañana. Pero no siempre ha sido así. En la misma Biblia tenemos unos casos anteriores donde los matrimonios no fueron arreglados, sino fueron producto de enamoramiento. Fulanito se enamoró, la vio hermosa esa mujer, le encantó y la empezó a buscar y le hizo la charla, la conversa y le empezó a visitar y se enamoró y quería casarse y estar el resto de su vida con esa mujer. Y ese es uno de esos casos. Pongámosle sentido a una cosa. Mire, en la primera carta de San Juan, en el capítulo 4, versículo 8 nos dice: Dios es amor. Dios es amor. No Dios tiene amor o Dios tiene mucho amor. Dios es amor. No tiene sentido que Dios hubiese nacido en un hogar que no fuese fruto del amor. Porque por más tradición cultural que sea, le presento mañana al que va a ser su esposo, pues bueno, pueda que le caiga uno bien, pero le cae bien, pero de que se enamore y de todo, me imagino que en algunos pasará y pasará mucho tiempo y no sé qué. Pero fruto del amor tiene que haber sido esa relación donde Jesús encuentra su hogar. José amaba y se enamoró de María y María se enamoró de José. Era un amor
un matrimonio de amor. Y en el libro que les digo, de la sombra cuenta mucho cómo fue, cuando la vio y cómo se empezó a enamorar y toda la cosa, como pues nos ha pasado a muchos de nosotros. Así que tengamos eso también presente. No es bíblico, no es una fuente bíblica que nos diga que José se enamoró y cómo se enamoró, no. Pero tiene sentido, no tiene sentido que hubiera nacido Jesús en un hogar donde simplemente se llevaban bien y se respetaban, no se gritaban, no se tiraban los platos, y no se querían. No, se amaban y era un hogar rodeado de amor y donde el amor estaba presente. Se comprometió con María y vamos a hablar precisamente ahora de eso. ¿Cómo fue el nacimiento de Jesús? Y aquí empezamos a descifrar o aclarar una serie de mitos o ideas falsas que tenemos de la vida de José. Voy a leerles un poco el capítulo 1 de Lucas, donde nos habla del nacimiento de Jesús, o del anuncio del nacimiento de Jesús. Es una lectura que la tenemos muy presente, pero las voy a leer porque hay una parte que me parece muy importante que la quiero desarrollar. Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José. Desposada. ¿Qué quería decir desposada? Yo esto lo he explicado aquí en otra charla, y en el libro yo trato el tema de los desposorios. El desposorio es la figura norteamericana, no es latinoamericana. Aquí está muy arraigada el tema del engagement, del compromiso. Aquí ustedes saben que en la costumbre norteamericana son amigos, luego se gustan, se van a vivir juntos, viven juntos, compran la casa, carro, van de vacaciones, algunas veces incluso tienen hijos y toda la cosa, pero usted se lo encuentra al señor en la calle con la señora y le presento a mi girlfriend, es mi girlfriend, es la novia, no es la esposa, no es nada, es la novia. Pueden tener hijos, barba, los niños ya tienen barba y todo, y la sigue presentando como novia. Y la pobre mujer, que yo les he dicho que muerta de ganas que este hombre algún día quiera decir, no le he dicho te amo, las de Three Letters Word no les ha dicho todavía, no le he dicho I love you, todavía no le he dicho. Pero un día el hombre se conmueve, pues ya sus hijos están grandes, van a hacer la primera comunión o ya se van para la universidad, y este hombre nada, que afloja nada. Entonces un día este hombre se conmueve de su pobre familia y todo, y le dice, ¿te quieres casar conmigo? Y le entrega una argolla. Y en ese momento, claro, la mujer, eso sí, pues imagínate, lleva años esperando eso, le dice que sí, y en ese instante pasa a ser su comprometida, su fiancé. Y ya ese compromiso es prácticamente, o sea, ya eso no se rompe, eso ya no es como un noviazgo, ya es una cosa seria. Ahí empiezan a armar la fiesta, ya empiezan a pensar que sí, que nos vamos a casar el otro año, y ya eso no tiene reversa, o sea, eso ya es una cosa totalmente en firme, podemos en firme. Y estando en esa etapa de engagement, ahora usted la presenta en la calle, se la encuentra otra vez en la calle un día después, y ya no la presenta como mi girlfriend, sino como mi fiancé. O sea, cambió de estatus, ya está en un estatus mayor, y finalmente se casan y ya es my wife and my husband. O sea, ya la relación adquirió el otro. Entonces, los desposorios era lo mismo. Ellos pasaban, fuese noviazgo, de que se la empezó a conocer, le gustó todo, sí, la pedía, era lo normal, la costumbre hermosa que uno le decía a los padres, me quiero casar con su hija. Eso ya se perdió, pues le mandan un WhatsApp, no sé ya cómo funciona hoy en día, me enteraré dentro de un tiempo me enteraré con mi hija. No sé si es por WhatsApp o qué, pero bueno, eso ya se perdió. Pero en esa época pues le pedían permiso a los padres, ¿no? Entonces José le pidió permiso, me quiero casar con María, porque ya habían hablado, se gustaban, el hombre la buscaba, ya le tenía pisteado a qué hora sale, dónde sale, cuándo va, para verla, para todo, como hace un hombre enamorado, ¿cierto? Y entraron en lo que se llama un desposorio. El desposorio era una ceremonia oficial, con testigos, con familia y todo, con un contrato. Había un intercambio de argolla, un intercambio de algo que ya daba un sello, donde ellos ya estaban, como decir, casados, pero no cohabitaban. ¿Por qué? Pues porque no tenían dónde cohabitar, no tenían casa. Entonces, en ese tiempo del desposorio, que generalmente duraba un año, era cuando el hombre
se ponía a construir en la casita o algo, construir su casita para que entre un año la casita estuviera lista y él se llevara, ahora sí, a cohabitar con su esposa. Pero el compromiso del desposorio era una ceremonia ya seria, con contrato entre las familias y de todo. En ese tiempo seguían ya en una relación, pero cada uno seguía en su casita, el niño en su casa, la niña en su casa. Y cuando ya, un año después, había otra ceremonia, que era el matrimonio, ya esa noche se iban ya a su luna de miel en su casita que habían tenido un año para poderla construir. Así que cuando el evangelista Lucas nos está narrando eso, que dice a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, entonces ya sabemos qué quiere decir desposada, o sea, se habían hecho unos desposorios de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esa. Entonces el ángel le dijo a María: no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios te dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Entonces, pues no conozco varón, hay que también saberlo entender e interpretar. Ya les aclaré qué quiere decir que María estaba desposada con José. Entonces, ¿cómo así que está desposada con José? Y ahora se nos está haciendo la gringa de que cómo así que yo no conozco a ningún varón. No es que se esté haciendo la gringa, lo que ella está queriendo decir acá, en esta referencia de que no conozco varón, es: yo estoy casada, yo estoy en un desposorio con José, pero José y yo hemos acordado que no vamos a tener relaciones. Va a ser lo que se considera un matrimonio virginal. Nuevamente, no es una novedad ni bíblica. En el Antiguo Testamento encontramos otros casos de matrimonios virginales que se acuerdan no tener relaciones, y aún hoy en día, ustedes conocen, yo conozco parejas que por su situación matrimonial o lo que sea, divorcios anteriores, no han anulado lo que sea y acuerdan vivir una relación virginal, un matrimonio virginal como hermanos sin tener relaciones mientras arreglan su situación. Así que eso no era novedad en su momento y no es novedad hoy en día. Entonces, es a lo que ella está haciendo referencia, ese no conozco varón. Es como les decía a ustedes, si a mí alguien me pregunta, ¿yo consumo drogas? Yo digo, no, yo no consumo drogas. A pesar que estoy usando el tiempo presente, ese tiempo presente estoy expresando un hábito, una voluntad. Yo, mientras esté en mis 5 sentidos, yo no voy a usar drogas. Entonces, si alguien me pregunta, ¿usted usa drogas? Yo respondo, no, yo no uso drogas. No tengo que aclarar, no he usado, no uso y no voy a usar, ¿cierto? Uno no responde así, uno responde no. ¿Por qué? Porque les estoy expresando a ustedes un hábito, una decisión. Yo no uso drogas, ¿cierto? Eso es lo que estoy expresando, a pesar que está la expresión, mi respuesta en tiempo presente. Lo mismo estamos aquí, ante esto se llama un presente indefinido, un presente eterno. Está diciendo ella, yo no conozco varón, no lo estoy diciendo en tiempo presente, como cuando yo digo yo no uso drogas. María aquí está expresando una voluntad, una decisión. ¿Basada en qué? Recordemos, María nace sin pecado original. María fue una mujer especial, y veremos también después que José fue un hombre muy especial, como pueden ver aquí muchos hombres especiales. Entonces, este no conozco varón hace referencia a eso. María está diciendo, ¿cómo me está diciendo usted que yo voy a quedar embarazada cuando yo tomé la decisión de que mientras yo esté en mis 5 sentidos, yo no voy a tener relaciones con un hombre? A pesar que lo amo, pero estoy entregando precisamente ese amor tan grande, se lo estamos entregando al Señor como un regalo nuestro grandísimo, precisamente porque uno regala al Señor lo mejor, y
lo mejor para ellos era tener un matrimonio como cualquier otro, tener hijos y tener familia como cualquier otro. Le está entregando lo más grande, se lo están entregando al Señor. Entonces, esa es referencia que ella dice, pues no conozco varón. ¿Queda aclarado ese no conozco varón? Ok. Respondiendo, el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí que tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. Uno de los evangelios apócrifos, aquí yo también he explicado que es un evangelio apócrifo, hay un evangelio apócrifo del siglo III que es el evangelio apócrifo de Santiago. Con el tema de los hermanos del Señor, que ustedes lo han oído, y ahorita también lo voy a mencionar aquí más adelante, una de las leyendas que precisamente introdujo el evangelio apócrifo, o sea, no es válido, de Santiago, fue que José era viudo cuando se casó con María. Estoy seguro que esta historia ustedes algunos han escuchado, esa versión de que José era viudo, por lo tanto, cuando él se casa con María, él ya entra con unos hijos, con Simeón, otro se llamaba José, y no recuerdo, hay tres que se menciona, bueno, aquí creo que yo lo mencioné. Esa leyenda está presente, persevera hasta nuestros días, porque yo la he escuchado a muchas personas. Aquí alguien me dice que sí, tú la habías escuchado, que ya José era una persona que tenía hijos cuando se casó con María, y por eso se refieren a los hermanos de Jesús, como los hermanastros. Pero volvamos a ponerle lógica a las cosas. El matrimonio virginal de María, no tiene sentido que en el matrimonio virginal de la Sagrada Familia José no fuese virgen. No tiene sentido. Precisamente cuando les decía a ustedes y les hablaba de esta película de la película de José, a José, en nuestra visión católica, en la visión cristiana, ustedes van a ver que en la visión cristiana, como en la visión cristiana, recuerden que el tema de la virginidad de María no tiene ninguna importancia para nada, al contrario, la estimulan a que no era virgen, ni los otros hijos, los otros hermanos que se mencionan en la Biblia eran hermanos de sangre, de padre y madre de Jesús, en la versión cristiana, no católica. En esta película, en la versión de esta película, muestran a José como el tío de ellos tres, de José, Simón y el otro que se me escapa, el otro que en la Biblia se refieren como los hermanos de Jesús, creo que Santiago, y se refieren a él, era el tío, y entonces pues claro, seguramente en la película muestran que sus padres murieron y él se hizo cargo de ellos, y los hijos, y ellos lo llaman a él tío, y él se refiere a ellos como hijos, porque pues él los cuidó, los crió, los educó, y para él los llama como si fueran sus hijos. Entonces ahí es donde les empiezo a mostrar la diferencia de la visión católica a la versión cristiana. Y también ha existido una leyenda que José tenía 80 o 90 años cuando se casa con María, que él va con un báculo, que decían que María ya está en edad de casarse, le buscan un marido, riegan las noticias ahí para que quien quiera participar entre los posibles elegidos, hagan una fila, fórmense ahí, y que dice la leyenda que José estaba con un báculo y el báculo floreció y de ahí pues salió el elegido. Nuevamente, repito, si le ponemos lógica, pues son leyendas que no convienen y no tienen sentido, repito, porque Jesús no iba a nacer en un hogar arreglado donde le presento a su señora y vayan, cohabiten y vivan y no se tiren los platos y punto. No, se amaban. José conoció a María y se conocieron y todo y se enamoraron. Así que esas dos leyendas provenientes de un evangelio apócrifo que es el de Santiago, pues no tienen sentido, no tienen un soporte adicional, repito, si le ponemos lógica nos daremos cuenta pues que no pega, no tiene mérito. Bien,
De las tres citaciones bíblicas que tenemos de José, vamos a la primera, el nacimiento de Jesús. En el Evangelio de Mateo nos dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada, la que les leí ahorita es la versión de San Lucas, ahora voy a leer la versión de San Mateo, que nos va a hablar de José. En San Lucas no nos menciona, sino que María estaba desposada con José, pero aquí nos mencionan un poquito más de José. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Quiero hacer énfasis en dos. Uno, pues ya aclaramos qué quería decir que estuviera desposada. Ya estaban en los esposorios, que ya lo aclaramos. José, su marido, porque estaban en ese contrato de esposorio, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y aquí viene lo importante de que era justo, o sea, era un hombre apegado a la ley y de todo. Pero, miren lo que mandaba la ley. Nos vamos a remitir al Deuteronomio capítulo 22. Dice: cuando alguno tomare mujer y después de haberse llegado a ella la aborreciere y le atribuyere faltas que den que hablar y dijere: a esta mujer tomé y me llegué a ella y no la hallé virgen, entonces el padre de la joven y su madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad en la puerta, y dirá el padre de la joven a los ancianos: yo di mi hija a este hombre por mujer, y él la aborrece, y he aquí, él le atribuye faltas que dan que hablar diciendo: no he hallado virgen a tu hija, pero ved aquí las señales de la virginidad de mi hija, la sábana. Y extenderá la vestidura delante de los ancianos de la ciudad. Entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán y le multarán con 100 piezas de plata, los cuales darán al padre de la joven, por cuanto esparció mala fama sobre una virgen de Israel, y la tendrá por mujer y no podrá despedirla en todos sus días. O sea, él se casa con una virgen, él dice: no señor, él no era virgen, y lo cuenta todo el pueblo. Yo no sé por qué en esa época todo tenía que ser así a todo el pueblo y tenían que contarlo todo, y no tenían redes sociales. Entonces él sale y cuenta que ya no es virgen, que ya no es virgen. Entonces los suegros que están ahí detrás de la puerta esperando que termine la cosa, cogen la sábana y la muestran ensangrentada y demuestran que ella sí era virgen. Entonces el hombre queda mentiroso, o sea, la estaba difamando y la estaba haciendo que ama a la niña. Entonces dirán: usted es un mentiroso, usted nos estaba engañando, tendrá que pagar una multa de 100 monedas de plata. Eso es lo que decía la ley, pero dice ahora, que es la parte que le concierne a José: mas si resultare ser verdad que no se halló virginidad en la joven, o sea, que sí efectivamente el hombre tenía razón, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de su ciudad, y morirá, por cuanto hizo vileza en Israel, fornicando en casa de su padre. Así quitarás el mal de en medio de ti. O sea, y este es el caso que aplicaba a José, porque aquí no hay duda. Ya María tiene barriguita, o sea, aquí no hay duda, ella efectivamente no es virgen. Y la ley manda que José tiene que primero salir y decir que no es virgen, es lo que manda la ley, y segundo, como le van a probar que efectivamente es verdad, pues porque incluso ya tiene barriguita, tienen que apedrearla. Por eso José no es que haga esto
él se queda callado y dice, yo la voy a apedrear en mi corazón allá solita, o sea, yo no voy a permitir. Él amaba a esta mujer. Cuando él se entera que está embarazada, él realmente le duele, porque él está en la película, se las estoy contando, pero igual estas películas uno de la vida de los santos, uno las ve varias veces y uno saca mucho de cada película. En la película comienza con que a una de la novia de uno de sus sobrinos, que lo llaman a él papá, que él lo llama hijo, pero ellos lo llaman el tío, uno de sus sobrinos está ennoviado de una niña, llegan los romanos, la cogen y la violan. Y para él fue una tragedia porque ya la que iba a ser su novia, su esposa, la violaron, la mancillaron y bueno, todo. Y él la rechaza y todo, y José le decía que no, pero usted la ama, pero, o sea, pues, ¿qué culpa tiene ella? Y bueno, todo. Cuando José se entera que ella está embarazada, a él no se le pasa por la mente pues que fue una infidelidad, el que piensa que la violaron a María. O sea, él en la película es bonito, repito, en esa visión católica, porque él le duele pensar que sufrió, que le hicieron daño, y él le pregunta, ¿te abusaron? Y pues María le dice, no, o sea, entonces cuando ella le niega, él le piensa, fue a la fuerza, alguien te abusó, y ella no. Entonces claro, él empieza ahora sí su corazón, pues porque él está empezando a pensar, pues sí, fue voluntad y pues se fue con otro, o sea, tuvo una relación con otro. Y él por eso va y la rechaza en su corazón, porque él amaba a María. No estaba en su mente, no estaba ni dejar de estar con ella, porque la amaba, la quiso perdonar. Claro, en una sociedad tan rígida en esos temas y de todo, pues era algo que la sociedad misma le imponía a él un peso adicional a lo que ya era una tragedia para él, que algo le hubiera pasado a su mujer amada, y pues un tema tan espinoso como era ese tema del embarazo y la virginidad. La amaba y por eso él dice, decidió repudiarla, o sea, él sí la voy allá a castigar, pero en mi corazón, yo no voy a permitir que a ella le hagan nada. ¿Por qué? Porque la amaba, Y ahí es donde nace su justicia. Interpreta la ley no al pie de la letra como los fariseos, interpreta la ley como Dios y como Jesús quería que la interpretáramos, con misericordia, José interpreta la ley con misericordia. La estoy apedreando allá en mi corazón y la estoy castigando en mi corazón, eso es un problema mío con ella allá en mi corazón. Y lo segundo que quiero hacer énfasis acá, y dice que José estaba meditando de estas cosas cuando se le apareció el ángel. La meditación, la oración, él estaba en oración y ahí se le apareció el ángel. En nuestros momentos difíciles de duda, la oración. Mire lo que hacía José, la oración. En la oración es donde entra el ángel y le da la respuesta que él está buscando. Y actúa inmediatamente. Bueno, entonces sigue la lectura. Entonces ya aclaré lo que era la parte de hombre justo, lo que mandaba la ley y lo que él hizo, la forma en que él interpretó la ley. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Hay otra versión, esta es una traducción de muchísimas Biblias tienen esta traducción, otras Biblias tienen en la última parte esta otra traducción. Y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Entonces vamos aquí a hacer referencia a dos. Una versión dice: pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Otras dicen: y la conservó virgen hasta que dio a luz a un hijo y le puso por nombre Jesús. Claramente entonces vemos que la palabra conocer, como está en la mayoría de las Biblias que estoy seguro que ustedes tienen, la palabra conocer es referencia al conocimiento máximo que tenemos del hombre, una mujer, en su parte íntima. En el Génesis, en esa misma Biblia que usted tiene, muy seguramente si usted va al Génesis capítulo 4, versículo 1, dice: y Adán conoció a Eva y engendró a Caín.
vamos a encontrar que la palabra conocer no es de que usted conoce a Orlando, si yo lo he visto varias veces, no, aquí conocer es en profundidad, en intimidad, el máximo conocimiento. Ustedes conocen a sus esposas, las esposas conocen a sus esposos mejor que nadie en el planeta Tierra, mejor que la mamá, la papá, los hijos, ¿todo cierto? Porque es el mayor conocimiento, el de pareja, el de relación. Entonces, ese conocer es bien importante. Pero aquí quiero ahora hacer énfasis en una palabra, porque esta palabra causa mucho confusión entre nosotros los católicos. Entre los cristianos no, todo lo contrario, porque dice esa palabra hasta. Y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Para nosotros la palabra hasta hace un cambio de tiempo, es decir, yo tenía hambre hasta que comí. O sea, ese hasta siempre hace un cambio. Yo era saludable hasta que me puse a comer McDonald's todos los días, ¿cierto? O sea, el hasta siempre hace un cambio de dirección, ¿cierto? La palabra hasta hace un cambio de dirección. Para los cristianos y para la mayoría de la gente, esa palabra hasta aquí que está en la Biblia nos hace pensar que sí, José respetó la virginidad hasta que nació el niño Jesús, pero después de que nació el niño Jesús ya tuvieron relaciones común y corriente, porque la palabra hasta tiene un cambio, hace un cambio. Entonces, entendamos eso, quiero explicarles eso porque eso causa mucha confusión entre nosotros los católicos. Quiero leerles una cita que está en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 25, dice así: porque es preciso que Él, está haciendo referencia a Jesús en esta carta a San Pablo, dice, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos bajo sus pies. O sea, está diciendo que es preciso que Dios reine hasta que ponga a todos sus enemigos bajo sus pies. Una vez que tenga a sus enemigos bajo sus pies, ya no tiene que reinar. Pensaríamos, porque estamos diciendo que el hasta quiere decir cambio, ¿cierto? Sin embargo, en Lucas, versículo 1, 32 al 33 dice esto: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Así que encontramos una lectura bíblica que nos dice que Dios va a reinar por siempre, pero encontramos otra que nos dice que Él va a reinar hasta que ponga a sus enemigos bajo sus pies. Así que la palabra hasta en la Biblia no necesariamente implica un cambio de dirección. Aquí les estoy mostrando un ejemplo de la palabra hasta. Sabemos que no puede ser cierto que Jesús va a estar con nosotros hasta un momento y después te vi. No, Él va a estar por siempre. O en Mateo 28:20 que dice: enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado, y tengan por seguro esto: yo estoy con ustedes siempre hasta el final de los tiempos. Hasta el final de los tiempos. Es decir, que cuando terminen los tiempos, Jesús nos va a decir chao, te vi. No, Él va a estar con nosotros siempre, siempre. Sin embargo, aquí el mismo Mateo también vuelve a usar la palabra hasta. Aquí simplemente entonces en el pasaje de María que les acabo de leer, que dice que José conoció a María hasta que nació el niño Jesús, no quiere decir que hubo cambio, como tampoco hay cambio con que Jesús va a estar con nosotros hasta el final de los tiempos. Simplemente quiere hacer un énfasis en que aún al final de los tiempos Él va a estar con nosotros. Aquí lo mismo, hay un evento importante, el nacimiento de Jesús, pero Él va a continuar virgen, porque simplemente ese hasta quiere hacer un énfasis en que hay un evento importante, pero no necesariamente un cambio de dirección, como lo sabemos nosotros. O sea, yo no creo que ni los cristianos van a poner por duda de que Jesús va a estar con nosotros hasta el final de los tiempos y después ya no va a estar más con nosotros. Todo lo contrario,
vamos a estar con Él cuando nos muramos, que es el final de nuestros tiempos, el día que yo me muera, ese es mi final de mi tiempo, y ahí precisamente, espero, así sea, y espero sus oraciones para que sí, estar con Jesús. De eso se trata. Entonces, esa palabra hasta, espero que ya la tengan ustedes claro y no se dejen confundir, porque los cristianos utilizan esa palabra hasta para hacernos caer, decir, si ve que la Virgen era virgen hasta que nació Jesús y después ya pasaron a ser una familia normal. No es así. Ya les expliqué que esa palabra hasta ahí simplemente quiere hacer una anotación de un evento importante, no un cambio de dirección. Segundo evento bíblico que nos mencionan a José es la matanza de los niños. Dice, después que partieron ellos, he aquí que un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto y estuvo allá hasta que la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. ¿Qué quiero resaltar acá? No duda, confianza en plena, entera. Él no se despertó, él no lo pensó, él no se puso a ver, ¿será que sí, será que no? Pero Egipto está muy lejos, y qué pereza, quedarte, nada. Se despertó y tomó esa misma noche a su hijo, a su madre, la montó en el burrito y hágale. Y se fueron para Egipto. Acción inmediata, confianza plena en el Señor, obediencia total. No es nada extraordinario, él simplemente cogió y se fue al sitio natural. Y aquí hay muchas, en lo que es la josefología, así como existe la mariología, existe la josefología, mucho el paralelismo de José, de estos eventos con los de Moisés. Cuando Moisés muere el faraón, dice el libro del Éxodo que Moisés regresa a Egipto. Entonces aquí lo mismo, cuando muere, bueno, hay unas cosas que el tiempo no me da, pero tengan presente esos paralelos de Jesús con Moisés y con José, uno de los hijos de Jacob, el que no es de José, sino José, uno de los 12 de las tribus de Israel. Y la tercera mención que nos hace de José es precisamente cuando después regresan de Egipto. Pero cuando murió Herodes, he aquí, un ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto. O sea, ya José está en Egipto, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque los que atentaban contra la vida del niño han muerto. Y él, levantándose, tomó al niño y a su madre y vino a la tierra de Israel. Pero cuando oyó que Arquelao reinaba sobre Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá y, advertido por Dios en sueños, partió para la región de Galilea y llegó allí y habitó en una ciudad llamada Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por medio de los profetas, será llamado el Nazareno. Nuevamente, oye y se pone de regreso para Nazaret. Protege su familia, protector de su familia, como hace cualquier padre que protege a su esposa y a sus hijos. Volvemos a saber de José sin ya saber nada ni qué piensa. Aquí hemos visto lo que ha hecho, actúa inmediatamente como piensa, no conocemos su voz, como si fuese mudo, no es mudo, pero no conocemos su voz. Y volvemos a saber de José cuando el niño se pierde en el templo. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho eso? ¿Nos has hecho esto así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Tu padre y yo, donde él está, aquí están simplemente mostrando una unidad: mamá, papá, madre de Dios, padre putativo de Dios, y aquí hago un paréntesis, ese padre putativo, de ahí es donde viene que a los Josés le digan Pepe, por Pepe, padre putativo era Pepe, de las 2 iniciales de padre putativo, entonces de ahí viene que a los Josés les digan Pepe. Ese es un dato curioso. Y encontramos por última vez una referencia de José. O sea, sabemos que José está vivo,
ese día. Después de eso ya no sabemos nada más de José, de ahí que la mayoría de los biblistas digan que José muere al poco tiempo después de ese encuentro. O sea, sabemos que José no está en la vida pública de Jesús, en las bodas de Caná. En las bodas de Caná dice: al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús, y también Jesús fue invitado con sus discípulos a la boda, pero no menciona a José. O sea, ya sabemos que en la vida pública no hay ninguna referencia de José, lo que nos hace pensar que ya en la vida pública de Jesús, por lo menos a los 30 años ya José había fallecido. Pero otra cosa que podemos sacar de José como padre y como ganador de esa santidad en su vida cotidiana fue precisamente educar a su hijo. Le enseñó su oficio, le enseñó las escrituras. Ustedes ven a Jesús se sabe las escrituras. Ustedes recuerden que Jesús, en su diálogo con Satanás y de todo, Jesús cita las escrituras, y en varias partes Jesús cita las escrituras de memoria. Así que toda esa educación que él recibió como niño, la recibió de sus padres, como buenos padres que fueron, educando a su hijo, y no solamente, sino que le enseñó su profesión. En Marcos 6, capítulo 6, encontramos un pasaje que dice: salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta la que les dada, y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacob, José, Judas y Simón? Esos son los que en la película muestran como sobrinos de José. ¿No están aquí también con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Entonces están diciendo a Jesús el carpintero. Aquí se refieren a Jesús como el carpintero, o sea que su padre le enseñó su profesión, y Jesús pues heredó esa virtud del trabajo que le aprendió precisamente su padre, que a través de esa virtud él se gana esa santidad. Como podemos nosotros también acceder a ella con nuestra vida diaria, sin hacer grandes cosas. Y repito, pues sabemos que José muere bien rodeado de María y de Jesús, y no estuvo presente en la vida pública de Jesús. Es lo otro que sabemos. Hay algunos teólogos que dicen que José también ascendió en cuerpo al cielo. Ustedes recuerdan que hay un pasaje en Mateo que nos habla de que cuando Jesús muere hubo un gran terremoto, y muchos santos resucitaron de sus tumbas. Y estos teólogos dicen pues que convenía que José tendría que tener el privilegio de ser uno de esos santos que resucitó ahí y fue llevado al cielo, pero no es una doctrina de la iglesia ni una postura de la iglesia. Juan 23, por ejemplo, fue un defensor, y él lo dice: ese es mi pensamiento personal, que José pues está en el cielo, pero no, él dice: yo estoy enseñando como doctrina y nada. Pero algunos dicen que José subió a los cielos basado precisamente en eso que conviene. Es decir, pues bien, esto es lo que les he traído esta noche de la vida de José.